Pero hay un momento en que ya tenemos que pasar del llanto a la palabra. En la naturaleza los únicos que hablamos somos las personas. Por eso es muy importante que del llanto y del sufrimiento pasemos a la palabra, al concepto, y que se pueda hablar en casa, esposo y esposa hablando de su sufrimiento, aunque cueste, pero si hablamos, recordamos, sufrimos, sí, pero es inevitable. Nadie puede salir del sufrimiento sin sufrir. Pero si damos palabra y concepto al sufrimiento, lo vamos a manejar, lo vamos a aceptar mejor, nos vamos a serenar. Pero es muy importante no solo el diálogo de papá y mamá ante un hijo muerto, es muy importante el diálogo del matrimonio con los hijos. Pero se podrá argumentar, no es fácil hablar con los chicos, se cierran, si hablamos lloran, bajan la cabeza. Puede que sea así, pero los niños también tienen que elaborar su duelo. Tienen sus etapas, tienen sus procesos, tienen sus métodos. Pero un camino que no puede dejar de hacerse es el diálogo con ellos. Ellos también tienen que emplear palabras y conceptos para sanar la muerte de papá, de mamá, de un hermanito, de un amigo. ¿Quién debe tomar la iniciativa? ¿Los hijos? No, la iniciativa la deben tomar los padres, el matrimonio. Pero si un papá y mamá están sufriendo, están capacitados, ¿pueden hacerlo? Deben hacerlo. Nadie le puede suplantar. Porque si a un niño en duelo se le manda a un psicólogo, pero no hay un diálogo con los papás, no va a avanzar, no va a progresar una sana elaboración. Pero si hablo con mi hijo, con mi hija, de la muerte de su hermanito, de su hermanita, voy a llorar, va a ser peor al principio. Pero recuerden que del llanto tenemos que pasar a la palabra. ¿Qué sucede si no se habla nunca de quien falleció? Se convierte en un fantasma. Y si las primeras semanas y meses no se habla del ser querido en casa, se va a crear un muro, invisible pero muy real. Y si no se habla al principio, no se va a poder hablar a los después. Y además, ¿por qué los papás deben tomar esta iniciativa? Insisto, no esperen a que los hijos tomen la iniciativa, porque la capacidad mental y emocional no le corresponde a los hijos por la edad, y menos si son pequeños. Incluso ustedes habrán notado que se hablan mejor, más fácilmente con un niño pequeño que con un niño adolescente de la muerte de su ser querido. Son las etapas evolutivas de nuestra personalidad. Por eso le corresponde a ustedes como matrimonio, como papá y como mamá, tomar la iniciativa. La clave de que los hijos elaboren bien el duelo es que los padres, mientras sufren, lo vayan elaborando. ¿Y por qué hablar con los hijos? Porque están adquiriendo un método terapéutico y un método pedagógico. Cuando ellos sean matrimonio, papá y mamá, van a tener los recursos ante las pérdidas o las muertes para ayudar a sus nietos, a sus propios hijos. Sin diálogo entre padres e hijos, nunca se elaboran los duelos.